Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Enríquez Juárez. Soy alumna de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi maestra es Fabiola Aspeitia. Hoy les voy a hablar sobre el manejo de una situación de emergencia. Como primer tema les voy a hablar sobre la preparación del equipo. ¿Qué es lo que vamos a checar en la preparación? En la preparación vamos a checar lo que es la cabina de enfrente, tanto de atrás. ¿Qué se necesita identificar o preparar? Que las cabinas estén totalmente cerradas. ¿Para qué? Para evitar que se caiga todo el material prehospitalario, las gavetas que están donde los punzocortantes, también evitar que se salgan durante el trayecto. En la parte de enfrente, que el técnico superior universitario en urgencias médicas porte correctamente su cinturón de seguridad y lleve puesto su equipo de protección, casco, gogles, guantes, equipo de protección para cualquier emergencia que vaya a suscitar. En la ambulancia debe tener también 2 extintores, tanto en la parte de enfrente, tanto en la parte de atrás, de preferencia que sea agente limpio. ¿Para qué? Para evitar que cualquier emergencia que se suscite adentro de la ambulancia evite que haya una reacción ante el paciente para que nos pueda ayudar con la preparación del equipo. El siguiente tema que vamos a hablar es el trayecto hacia la escena. ¿Y qué se va a referir hacia el trayecto hacia la escena? Que es importante que el conductor de la unidad médica siempre debe de ir con la mirada enfrente, no teniendo distracciones para no causar otro accidente al que va. El copiloto debe de estar viendo la mejor ruta para llegar a cabo a la escena y que sea la ruta más rápida y con mayor seguridad. También es importante que el uso de sirenas, la alta velocidad no, siempre y cuando debe de ser emergencia, sí, pero debe de contar con una cierta distancia también entre los vehículos, porque hay casos que hacen omiso y no dejan pasar la unidad médica. Es muy importante checar todo ese tipo de datos. El siguiente tema que vamos a hablar es el arribo a la escena. ¿A qué se refiere? Hay que evaluar, es muy importante evaluar la escena, que no haya riesgos potenciales que pongan en riesgo nuestra vida. Hay que ver el tipo de lesiones que tiene el paciente, si se puede pedir el apoyo adicional, tanto policías, bomberos, Comisión Federal de Electricidad, en caso de que haya sido un accidente automovilístico. Es muy importante evaluar siempre la escena antes de entrar por el paciente para evitar algún daño hacia nosotros. El siguiente punto que vamos a hablar es sobre zonas de seguridad en emergencias. ¿A qué se refiere zonas de seguridad? A que en el momento de que llegue la unidad médica se debe de poner en un lugar seguro donde no haya tráfico o nosotros mismos estemos provocando el tráfico, para así en el momento de que nosotros estabilicemos y empaquetemos a nuestro paciente, lo podamos subir a la unidad médica sin ningún problema y sin evitar algún riesgo que pueda atentar hacia nuestra vida en caso de ser en vía pública. Nuestro siguiente punto que vamos a tratar es transferencia del paciente a la ambulancia. ¿A qué se refiere? Ya que posicionamos correctamente la unidad médica en un lugar seguro, tanto para el paciente como para nosotros, estabilizamos y empaquetamos correctamente al paciente, brazos extendidos, o en caso de que no tenga alguna lesión en extremidades superiores, simplemente que las lleve al pecho para así nosotros posicionar correctamente y que entre a la ambulancia el paciente sin causarles alguna otra lesión. El siguiente punto que vamos a tratar es trayecto del paciente al centro de asistencia, en este caso al hospital más cercano. En este punto vamos a hablar sobre la prioridad de nuestro paciente, si va a ser verde, amarillo o rojo, para así nosotros decirle a nuestro operador de unidad médica si la velocidad que va a llevar en el trayecto es alta, regular o despacio, para que va a depender mucho la condición de nuestro paciente. Por eso es importante saber valorar la condición del paciente y las lesiones tratadas que se está tratando en el lugar del accidente, dependiendo la causa, el mecanismo de lesión o naturaleza de la enfermedad. Nuestro siguiente punto va a ser entrega del paciente.
¿qué se va a hacer aquí? Es importante que al momento de llegar al hospital más cercano, es importante que al momento de bajar a nuestro paciente, posicionemos bien correctamente la camilla. En caso de cargar, tenemos que cargar con la posición correctamente. ¿Para qué? Para que nosotros como técnico superior universitario en urgencias médicas evitemos alguna lesión muscular en la parte lumbar. ¿Por qué? Porque cargamos bastante peso. Entonces es importante siempre tener la posición correcta, espalda recta y simplemente posicionarnos con las piernas para así evitar una lesión. El siguiente tema que vamos a hablar es sobre regreso a la estación. ¿A qué se refiere el regreso a la estación? En que nosotros debemos de identificar si hubo algún riesgo biológico de contaminación en la unidad que pueda atentar hacia nuestra vida y podernos contaminar de algo. Por eso es importante mantener todo bien empaquetado, bien sujetado, para así evitar algún riesgo nosotros mismos como técnico superior universitario en urgencias médicas. Nuestro siguiente tema va a ser el reacondicionamiento. ¿A qué se refiere el reacondicionamiento? Es identificar y desinfectar nuestra ambulancia. ¿De qué? De los agentes biológicos que pudimos habernos encontrado en nuestro paciente, si tuvo alguna hemorragia, limpiarla con agua y jabón la sangre, identificarla en totalidad y quitar todo tipo de residuo que haya quedado al interior de la ambulancia cuando se hizo la valoración de nuestro paciente. Un dato estadístico que se encontró que aproximadamente el 74% de muertes de paramédicos fue a causa de alta velocidad de la unidad médica durante el traslado de la escena hacia el hospital cercano de un paciente por llevar a alta velocidad la unidad médica. Por eso es importante saber prioridad de nuestro paciente. Bueno, hasta aquí fueron los puntos que se manejaron del manejo de una situación de emergencia. Espero les haya gustado y muchísimas gracias por su atención.